Kumaro de Dios Arias nació un 7 de abril de 1978 en el cálido y húmedo municipio de Cárdenas, Tabasco. A simple vista, su infancia parecía común, marcada por el bullicio de los días soleados y el aroma inconfundible de la selva cercana. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad, se escondía una sombra que lo perseguiría para siempre. Tenía apenas 7 años cuando el curso de su vida se torció de forma irrevocable. Su tío, una figura que debería haber representado seguridad, se convirtió en el origen de un trauma indescriptible al abusar sexualmente de Kumaro. Lo que ocurrió esa noche destrozó no solo su inocencia, sino también su mente y su alma. Desde entonces, el mundo para Kumaro se volvió un lugar peligroso y retorcido, donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba con cada recuerdo que se negaba a desaparecer. Desde temprana edad, Kumaro de Dios Arias mostró comportamientos que inquietaban a quienes lo rodeaban. Tenía una mirada perdida, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en un lugar oscuro y remoto. Sus juegos eran solitarios y macabros, hablaba con seres imaginarios que parecían susurrarle secretos que solo él entendía. Sin embargo, como era un niño, sus rarezas fueron ignoradas, vistas como simples travesuras de la infancia. Según estudios médicos, desde los 15 años padecía esquizofrenia y paranoia, además de que consumía cocaína, heroína y marihuana. Su padre, Candelario de Dios, era un hombre recio y trabajador, curtido por los años de ardua labor en los campos de Tabasco. No tenía paciencia para la pereza, y Kumaro, siempre reacio a colaborar, era su mayor frustración. El muchacho evitaba cualquier tarea, refugiándose en el calor sofocante de su pequeña habitación, donde el silencio era su único compañero. Cansado de sus excusas y decidido a corregirlo, Candelario tomó una decisión drástica. Sin previo aviso, lo inscribió en el ejército, convencido de que la disciplina militar lograría lo que sus gritos y castigos no habían conseguido. Pero lo que Candelario ignoraba era que el ejército no solo endurecería a Kumaro, sino que también le enseñaría algo mucho más peligroso, el arte de la violencia sistemática y el control absoluto. Aquella decisión, nacida de la desesperación y la esperanza, sellaría un destino que pronto se teñiría de sangre y oscuridad. Tras un altercado con un subteniente, Kumaro de Dios fue encerrado en una celda. Cada minuto en ese encierro alimentó su odio, forjando un propósito implacable. No habría perdón, solo retribución. Cuando finalmente fue liberado, sus pasos eran firmes y su decisión inquebrantable. Esperó la ocasión adecuada, acechando como una bestia paciente. Con un cuchillo, apuñaló al subteniente en el tórax y en una pierna para, luego, darse a la fuga sin saber si el militar sobrevivió. Tras su huida del cuartel, Kumaro de Dios García se desvaneció en los vastos paisajes de Quintana Roo. La soledad se convirtió en su única compañía, pero incluso en ese aislamiento, sus deseos se retorcieron en formas perversas. Desprovisto de límites morales, desarrolló una extraña obsesión por una yegua que encontraba a menudo cerca de una hacienda abandonada y con la que mantenía relaciones sexuales. Decía que con ella tendría un hijo. Sin embargo, sus obsesiones no se detuvieron ahí. Perdido en su propia distorsión de la realidad, buscaba compañía en hombres a quienes seducía de maneras impredecibles. En medio de esas noches cargadas de deseo y confusión, su voz se transformaba. «Soy un chico malo, soy una mujer mala», murmuraba en un tono cargado de inquietante sensualidad y amenaza. De vuelta en el rancho de sus padres, seguía consumiendo sustancias prohibidas, agravando aún más su comportamiento, lo que llevó a que abusara sexualmente de su sobrino de 1 año. Acontecimiento que se daría a conocer años más tarde, tras una confesión de Kumaro de Dios. En el año 2000, Kumaro de Dios Arias fue arrestado por un delito insignificante, el robo de una grabadora y 5 camisas. Para la justicia, era solo otro ladrón desesperado, uno más en una lista interminable de pequeños delincuentes. Sin embargo, tras esa detención se ocultaba una mente corrompida, un predador que aún no había mostrado su verdadera naturaleza. Fue ingresado al penal de Cárdenas, donde cumplió una sentencia de apenas 1 año y medio.
Al recuperar su libertad, se trasladó a Chetumal, la capital de Quintana Roo, donde cometería los crímenes que lo harían conocido como el caníbal de Playa del Carmen. En 2004 mató a un hombre que, supuestamente, se le burlaba. Según Kumaro, el hombre lo amenazaba con el machete, él se lo quitó y lo cortó como pescadito. Acto seguido huyó creyendo que sus problemas desaparecerían. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no ir. Pero todavía lo escucho, le dijo tiempo más tarde a la justicia. Tras sus crímenes en Chetumal, Kumaro de Dios García se desvaneció en las fronteras difusas entre México y Belice, una región inhóspita y salvaje donde el anonimato era su única garantía de supervivencia. Se instaló en una obra en construcción abandonada, un esqueleto de concreto que ofrecía techo pero ninguna promesa de redención. Allí conoció a Raúl González, un joven de 19 años con múltiples alias, el compinche, el guacho o el pelón. Como él, Raúl también cargaba con un pasado manchado. Había desertado de la infantería de marina tras robar un arma, escapando de la ley y abrazando una vida sin reglas ni remordimientos. Unidos por la violencia y el desarraigo, se convirtieron en amigos, cómplices y finalmente amantes. Con el tiempo, se mudaron a un lote abandonado a escasos 100 metros del kilómetro 126 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen. Un rincón olvidado donde los ecos de la civilización se desvanecían en el aire cálido y húmedo. Desde esa guarida improvisada, emprendieron una vida de crímenes implacables. Robaban casas con frialdad y precisión, como depredadores acechando a presas desprevenidas. Cuando el hambre y la desesperación apretaban, vendían sus cuerpos a turistas nacionales y extranjeros que buscaban placer sin preguntas ni explicaciones. Para ellos, el pecado y la supervivencia eran una sola cosa, una moneda manchada de sangre y secretos. El 12 de diciembre de 2004 Kumaro y Raúl, atrapados en un torbellino de sustancias prohibidas y alcohol, compartían un instante de calma que pronto se desmoronaría. Kumaro le reclamaría a Raúl unos 500 pesos mexicanos que le había prestado. Como Raúl no los tenía, lo golpeó con un bloque de concreto hasta dejarlo inconsciente. Al ver que se movía, le quitó la vida ahorcándolo con un cable y colgó el cuerpo. Descuartizó el cuerpo de Raúl con frialdad, despojándolo de su humanidad y desmembrándolo como si fuera un simple trozo de carne. Las vísceras fueron cuidadosamente cocidas para preparar un caldo que inundó el aire con un olor penetrante, ajeno a todo lo que podría considerarse natural. No conforme con esto, encendió una parrilla. Allí, asó el corazón, algunas costillas y un riñón, mientras el aroma de la carne quemada se mezclaba con la sensación de horror que flotaba en el aire. El muslo izquierdo fue cortado en filetes, sazonado con una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Con una calma perturbadora, Kumaro probó su macabro festín, y con una extraña serenidad, comentó que sabía a barbacoa de borrego, como si ese pequeño detalle pudiera hacer menos monstruosa su atrocidad. El fin de semana se convirtió en una celebración enfermiza, un banquete macabro para el caníbal de Playa del Carmen, mientras la ciudad seguía ajena a la barbarie que se estaba llevando a cabo en sus entrañas. Sin embargo, el 14 de diciembre, el horror llegó a su fin. Vecinos, alarmados por los olores extraños y la inquietante escena, decidieron investigar. Lo que encontraron fue suficiente para desterrar cualquier vestigio de normalidad. Kumaro, rodeado de los restos del cadáver de Raúl, fue descubierto y detenido por la policía, poniendo fin a un festín de terror que jamás sería olvidado. Al ser detenido, Kumaro fue trasladado a la cárcel municipal de Playa del Carmen. Allí contó que tenía un pacto con Lucifer y que debía entregarle 3 personas. Sin mostrar arrepentimiento por sus actos, en 2006, mientras se encontraba recluido en prisión, Kumaro mostró nuevamente la oscuridad que habitaba en su alma. En un acto de desesperada perversidad, se cercenó parte de su oreja izquierda con sus propias manos. El dolor y la sangre no parecieron importarle, su único objetivo era satisfacer una necesidad que lo consumía desde dentro. Extrañaba el sabor de la carne humana, confesó. En 2007,
debido a su peligrosidad y al temor que provocaba entre los demás reos, fue trasladado a un centro federal de readaptación psicológica en Cuautla, Morelos. Sin embargo, el monstruo dentro de él no desapareció, y a pesar de las rejas y la vigilancia, la sombra de su maldad seguía acechando. En 2008, cuando el SIDA que padecía se encontraba en su fase terminal, fue enviado de regreso al Cerezo de Chetumal. La enfermedad, que lo estaba desintegrando física y mentalmente, no le permitió vivir mucho más tiempo. La madrugada del martes 11 de septiembre de 2012, tras su grave estado de salud, fue retirado de la cárcel y trasladado al Hospital General de la ciudad, donde murió a los 34 años. Como un reflejo de su vida llena de horror y desesperación. Fue enterrado en la ranchería Azucena, en su Tabasco natal. En sus últimos momentos de vida, reveló detalles de otros actos indescriptibles, un asesinato adicional, la violación de su sobrino y de una monja. El caníbal de Playa del Carmen es el reflejo más oscuro de la mente humana, un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar la perversión cuando la moral se deshace por completo. Su historia no solo es un crimen macabro, sino una manifestación de la deshumanización absoluta, un ser que no solo robó vidas, sino que también devoró su humanidad, arrastrándose en un abismo sin retorno.